En un mundo completamente corrompido, hubo un solo hombre que caminó con Dios. ¿Por qué Noé halló gracia cuando todos los demás se perdieron? Hoy en Génesis 6, del verso 9 al 22, veremos cómo Dios salva, juzga y llama a obedecer, aun cuando nadie más lo hace. Acompáñeme y vayamos directamente al texto, porque Génesis 6 no solo es una historia, es advertencia y esperanza. Así que vemos en el capítulo de Génesis 6, verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vemos acá, el verso empieza a relatar que Dios caminó con Noé. Algo muy importante y algo muy impactante es que tenemos que entender el verso a verso, qué es lo que Dios nos enseña acá. ¿Cómo podemos aprender de este primer versículo, del versículo 9? Ahora, acá te voy a empezar a enseñar la exégesis bíblica. Noé construyó el arca. En el capítulo 6 vimos cómo Dios relató el segundo hombre que describe la escritura que era perfecto, ya que el primero fue Adán, antes de su pecado, en el huerto del Edén. Después de la creación del hombre, en su originalidad perfecto, como Dios lo hizo, los hombres de ahí en adelante se volvieron corruptos en gran manera, a tal punto que cuando llegamos a Génesis 6, vemos que todos estaban corrompidos, pero entre toda esa multitud había uno que estaba lejos de la corrupción, y este hombre era Noé. Pero en este verso vemos el orden, como Dios lo describe. Era, número uno, justo, perfecto y caminó con Dios. Este orden nos da una cualidad de todo cristiano, mejor dicho, que todo cristiano debe seguir para agradar a Dios. Ser justo te lleva a la perfección y la perfección a caminar con Dios. Si bien, ¿te acuerdas? El otro que la Biblia hace resaltar que caminó con Dios fue Enoc. ¿Sabes por qué Enoc cumplía estas características? ¿Sabes quién otro también tenía estas características? Era Job. ¿Sabes qué otro? Elías. ¿Sabes quién más cumplió a totalidad todo esto? Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por esto que todos los cristianos y los que seguimos el caminar con Dios debemos de procurar cumplir esto. Es que el único beneficiado con cumplir serás tú y soy yo. Era justo. En comparación con los demás de su época, los demás hombres eran injustos. Noé era perfecto. No tenía que achacarle al Señor nada a Noé. Y los otros hombres tenían mucho que reprocharles. Y también caminó con Dios. Todos los demás caminaban según su propio camino. ¿Y a dónde llevan el caminar en su propio camino? A la muerte. Noé caminó con Dios. ¿Tú con quién estás caminando? ¿Según tu camino? Pero recuerda, la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. O estás caminando con Dios. Ese camino nos lleva a la vida y vida eterna con Dios en su presencia. Dios mira hacia abajo en la tierra con ojos de misericordia y bondad a todos aquellos que con humildad y sencillez de corazón miran hacia arriba con ojos de fe en Jesucristo. Y llegamos también al verso 10. Y el verso de 10 dice, y engendró Noé 3 hijos. ¿A quiénes? A Sem, a Can y a Jafet. Mira esto. Sem, el nombre Sem, ¿qué significa? Fama, renombre. Era antepasado de Abraham. Es el origen de varios pueblos como elamitas, hebreos, y fue bendecido por su padre Noé. Además de esto, que otras generaciones, otras naciones salieron de Sem, los caldeos, los arameos, los moabitas, los amonitas y los edomitas. Noé bendijo a Sem por encima de sus hermanos, donde lo podemos ver en Génesis 9, 26 y 27. Fue a través de Sem que Cristo vino como Salvador prometido.
te doy el origen, la genealogía. Primero Adán, luego Set, luego Sem, luego Abraham, luego Judá, David y Jesucristo, el Mesías Salvador. Can, ¿qué significa Can? En su nombre hebreo la definición viene siendo quemado, oscuro. Posiblemente pueda ser por su color de piel, tal vez era piel morena. No se sabe con exactitud el significado asociado a su nombre. Lo que sí te puedo asegurar es que él recibió la maldición de su padre al ver su desnudez. Es el originario y antepasado de quienes? Los cananeos. Otros, los babilonios, los fenicios, los cusitas y los egipcios. Y tenemos al otro hijo, Jafet. ¿Qué significa Jafet? Vea, este nombre es muy bonito. Que Dios engrandezca. Un nombre muy bonito, ¿verdad? ¿Qué más significa Jafet? Expansión o que se extienda. Al igual que Sem, fue bendecido por su padre Noé al cubrir su desnudez. Y Jafet es el originario de engendrar naciones como los persas, los romanos, los escitas, los macedonios. Algo muy peculiar es que la Biblia es mencionado Sem como el primero, pero en realidad fue el segundo hijo de Noé. El primero fue Jafet. Y vea esto, dice el verso 10, y engendró Noé 3 hijos. ¿A quién es el primero? ¿A quién pone primero? A Sem. Pero Sem no fue el primogénito era Jafet. Y es que la Biblia, los nombres son mencionados según su importancia y no según su edad. Esto te va a servir conocerlo. Cuando te toque hacer una predicación, algún tipo de prédica bibliográfica o histórica, te va a tocar. Cuando sea una biografía de David, cuando sea biografía de Noé, cuando sea la biografía de Adán, cuando sea la biografía de David, cuando sea la biografía de Pablo, te va a servir mucho saber esto. Porque la Biblia, los nombres están en orden según su importancia y no según su edad. También te va a servir cuando hagas una predicación histórica. Luego llegamos al verso 11, y el verso 11 dice, y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Este verso es prediluvio, no postdiluvio, porque en los versos anteriores hemos leído que había mucha corrupción en los hombres. Este verso es la entrada a cómo estaba el pueblo cuando la nación, los hijos, le nacieron los hijos a Noé, y la nación estaba completamente perdida. Estaba llena de violencia. ¿Puedes notar cómo todo había cambiado? Dios no creó la tierra llena de violencia. Dios la creó perfecta y en armonía. No hay mucha diferencia en la actualidad, ¿te das cuenta? La tierra está llena de violencia, llena de maldad, pero solo en Cristo hallamos la paz que no encontramos en el mundo. Así como Noé halló gracia ante Dios, de igual manera nosotros, al apartarnos de hacer el mal, hallamos gracia ante Dios. Él nos cuida y nos guarda de toda maldad. No te hablo de los males, sino te hablo de maldad. Mira, la simiente de Satanás. Todos los que habían rechazado a Dios eran la simiente de Satanás. Los mentirosos, los destructores y malvados eran los que dominaban el mundo. El mundo que no les pertenecía. Es aquí donde Dios quita todo lo que no le agrada. Y luego llegamos al verso 12. Y dice el verso 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Sobre la tierra. Este versículo tiene la palabra del verbo corromper en todo su esplendor. No solo el hombre, sino la tierra toda. Mira, número 1, se corrompió la tierra. Segundo, la tierra estaba corrompida. Tercero, toda carne estaba corrompida. 3 formas distintas del verbo corromper. Corrompió, corrompida y corrompido. ¿Sabes el significado hebreo de esta palabra? Es destruir, arruinar. En otras palabras, el verso está diciendo
que esta gente se había destruido a sí mismo, se había arruinado a sí misma. Y esto pasa, el pecado no arruina al que está a tu lado. Cuando cometemos pecado, el pecado te arruina a ti, el pecado me arruina a mí, el pecado arruina, destruye. Y luego llegamos al verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le expresó sus intenciones y planes a Noé. Vemos cómo Moisés relata el primer momento donde Dios le dice a un hombre lo que hará con los demás. Aunque esta no fue la última vez, ya que de ahí en adelante Dios hablaría de sus propósitos como juicio y como bendición sobre toda la humanidad. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo los planes de Dios para las personas que confían en Él y los que confían en sí mismos también. Ahí lees el plan de Dios para el pecador y también lees el plan de Dios para el obediente. Lees el plan de Dios. Dios expresa sus intenciones y planes en las Sagradas Escrituras. Mientras estamos ahorita estudiando y analizamos, estamos leyendo el plan de Dios para tu vida, para mi vida y para la vida de todos nosotros. Ahora, Noé debía declarar su voz. ¿Cuál voz? La voz de Dios. Noé debía de pregonar lo que Dios planeó para que el pecador se volviera de su mal camino, el corrupto dejara su corrupción por obediencia a Dios. Noé hizo el papel ¿de quién? De un profeta al declarar su voz. ¿La voz de quién? Ya lo dijimos, la voz de Dios. Aquí vemos que Dios estaba totalmente decidido a poner fin a todo ser. Pero con esto no solo puso fin a todo humano, sino también a todo en la tierra. Y es que el pecado que comete el hombre no solo le alcanza a él, sino que también le alcanza a los que lo rodean. Aquí el pecado de los seres humanos alcanzó a la tierra. El juicio fue para la humanidad y para la tierra. Cuando Dios dijo que destruiría, no era que iba a acabar con todo lo que él había creado. Cuando vemos el verso, no está hablando de aniquilación, no, sino que Dios iba a terminar con todo aquello que había arruinado a su creación. Eso es juicio divino. Dios no destruyó la tierra, sino más bien la limpió de la maldad que había. Dios limpia el pecado y limpia la maldad. Puedes ver esto en tu vida y en mi vida. Dios también te limpió de la maldad, me limpió de la maldad, te limpió de tu pecado, me limpió de mi pecado. Así como Dios cuando vio la maldad en la tierra, en el momento que Noé vivía en la tierra, Dios limpió. De igual manera, tu vida y mi vida ha sido limpia por la preciosa sangre de Jesucristo. Ha sido limpia por la poderosa mano de Dios. Llegamos al verso 14 y le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Tenemos la orden de Dios a Noé. Noé, yo quiero que vivas, así que harás lo que yo te diga, le dijo Dios. ¿Qué estaba viendo Dios en Noé? Su obediencia. Cuando Dios te dice que hagas algo es para que veas cuánto Dios te ama y que le seamos obedientes. El que va a ser beneficiado al hacerlo somos nosotros. Si yo le soy obediente a Dios, el beneficiado soy yo. Si tú le eres obediente a Dios, ¿quién va a ser el beneficiado? Eres tú. Dios solo quiere de tu vida y mi vida obediencia total. Ya que Noé haría un arca en un lugar sin agua. Vea esto. Dios le dice a Noé que haga un arca. Y Dios estaba viendo la obediencia de Noé. ¿Por qué? Porque Noé iba a hacer un arca en un lugar sin agua, sin lluvia, donde hacer esta construcción parecería raro, ilógico, hasta tonto. Se burlarían de él. Pero Dios le pidió que hiciera algo que en su momento le iba a llenar de gozo y de paz. ¿En qué momento? En el momento que le preservara su vida. De igual manera, Dios te va a pedir a ti o a mí que hagamos algo y en su momento tal vez no vamos a entenderlo. Vamos a decir, ¿y esto por qué o para qué? ¿En qué me sirve? Pero va a llegar su momento en el cual te sentirás feliz y gozoso. Si estás haciendo algo para Dios y eso te trae paz,
Escucha bien estas palabras. Si estás haciendo algo para Dios y eso te trae paz, no dejes de hacerlo. No dejes de tener fe en que Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. No dejes de tener fe. Dios lo sabe lo que está haciendo en tu vida. El arca no era para ese momento. El arca era para después. Tal vez aún no estás viendo los resultados que esperas, pero ten paciencia. Cuando el diluvio comenzó, ahí fue donde se vio el arca. Cuando empezó el diluvio, ahí se vio la necesidad para qué fue hecha el arca. Así, cuando los problemas vienen, el confiar plenamente en Dios, ahí viene el socorro de Dios. Tu esperanza no es lo que tienes en la tierra, tu esperanza es Cristo Jesús. Le dijo Dios, hazte un arca. Y vea esto, hermano. No andemos divagando buscando algo profundo en esto. Solo notemos que el arca Dios la diseñó para salvar a Noé y su familia. No tiene algo profundo como muchos lo dicen. El arca, ¿sabes? En palabras sencillas, ¿qué era el arca? Era un cofre con un hueco de tamaño grande. El arca no era un barco. El barco tiene timón y tiene un piloto. El barco tiene popa y tiene proa. Esto era un arca. Tenía solo una misión. ¿Cuál era? Flotar, ya que el timón era la soberanía de Dios y su capitán era Dios. ¿Qué era en sí? Era una caja diseñada para flotar en el agua. Pero te digo, no hay que buscarle mucha profundidad a esto. ¿Qué era el arca? El arca solamente era un cofre con un hueco. Era como una caja grande. El único propósito era flotar. Pero ¿quién la dirigía? Era Dios. ¿Quién era el capitán? Era Dios. ¿Quién tenía el timón de esa arca? Era Dios. Esta arca no podía ir a buscar un puerto. No tenía dónde ir a un puerto. Porque esta arca no la dirigía Noé, esta arca la dirigía Dios. Tu vida y mi vida no la diriges tú, no la dirijo yo. Tu vida y mi vida la dirige Dios. Si tú y yo nos movemos donde Dios nos lleva, todo va a estar bien. Aunque esté lloviendo fuerte, aunque la tormenta sea fuerte, pero si Dios dirige tu vida, tú vas a estar bien. Si yo dejo que Dios dirija mi vida en todo, yo voy a estar bien. Comprende la enseñanza. Yo quiero que aprendas. El arca no tenía timón. El arca no tenía capitán, era Dios. Tú no eres tu propio capitán de tu vida, ni yo soy el de mi vida. Tú te riges por la soberanía de Dios. Solo era una caja diseñada para flotar en el agua. Me gustó mucho esta interpretación, que el constructor principal del arca, no me queda duda, el constructor principal del arca fue Dios. Noé solamente siguió las órdenes. Ahora, veamos el verso 15. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. En medidas actuales, esta arca tenía 150 metros de largo, 25 metros de ancho y alrededor de 15 metros de altura, ya que la medida promedio de un codo era de 50 centímetros, de 45 a 50 centímetros. Estamos hablando en tamaños actuales, el tamaño de un campo de fútbol, de un campo y medio de fútbol, el tamaño grande que tenía en total como longitud el arca. Y acá lo vemos. Ahora vamos al verso 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Este verso sugiere que la ventana arriba pudo servir para recoger agua bebible para todos los que estaban adentro del arca, incluyendo Noé, su familia y todos los animales. Podemos notar que fue como una pared arriba en el techo, una pared arriba en el techo, porque de alguna manera debían tener agua para sobrevivir los 40 días y las 40 noches. Llegamos al verso 17, y el verso 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu y de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En este versículo se declara sentencia para esta gente que prefirió el mal, el pecado, y los que dejaron a Dios de lado y se deleitaron en sus deseos carnales. Hasta este versículo se ve el porqué de un arca, la razón de que por qué era de madera, por qué de ese tamaño.
Hasta este verso es que Dios dice cómo Él destruiría toda la carne de la tierra. Y el medio de usar era el agua, diluvio. ¿Y sabe qué significa diluvio? Diluvio significa inundación de la tierra provocada por lluvias abundantes. Cuando dijo Dios que todo lo que hay en la tierra moriría, era absolutamente todo lo de la tierra. No solo una parte, sino todo. Verso 18, llegamos al verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vea esto. Este término pacto se usa para un acuerdo formal entre dos partes, un convenio o un contrato. Es que para Noé, esto para Noé, el hecho de hacer el arca no fue nada fácil, no fue una tarea fácil. Tenía un trabajo enorme. Pero ¿cuál era la motivación de Noé? Fue la promesa que Dios le dijo a Noé que se iba a salvar él y toda su familia. Noé no tenía más que esperar de Dios, sino la gran misericordia de permitirle vivir. Así nosotros no podemos esperar más de Dios, sino tenemos que darle gracias por permitirnos vivir, cuando la verdad nosotros merecíamos morir. Hay mucha gente que he escuchado decir que quieren que Dios sea justo con ellos, o que a veces algunos dicen, Dios es un Dios justo, yo quiero que Dios sea justo conmigo. Óyeme, si Dios fuera justo contigo o conmigo, la verdad mereceríamos la muerte, pero Dios es misericordioso contigo y conmigo. Dios es misericordioso. Noé sabía que su trabajo no iba a ser en vano, porque su contratista le estaba pagando no con dinero, sino con vivir por elección de él, que es Dios, ya que Dios, en su soberanía, pudo haber decidido que hasta Noé se podía morir. Pero vemos que Dios, además de ser justo, es misericordioso. Tenemos el verso 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán 2 de cada especie. Si Dios preservó a Noé, también Noé necesitaba de animales para poder sobrevivir. Dios arregla todo de una manera perfecta. Imagínense en la actualidad, existen alrededor de 18,000 especies terrestres. Sí, 18,000 especies terrestres. En el momento de meter 2 de cada especie, posiblemente este número sería casi el triple, quitando todos los animales que se han venido extinguiendo. Además de esto, el arca tenía el espacio para el millón de especies de insectos y para poder alimentarse con comida para al menos un año. ¿Por qué? Porque el verso 20 lo dice. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Llegamos al verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Ahora, y voy terminando con esto. El verso 22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo es el verso? Y lo hizo así Noé. Estamos leyendo unas palabras de tanta fe. Lo hizo así con total obediencia. No renegó en absoluto, no cuestionó a Dios, no puso ningún pero, no se rehusó, solo fue obediente a la voz de Dios. En estos versos vemos un elogio de Noé, vemos un elogio de parte de Moisés para Noé. El escritor de Génesis, Moisés, este verso es un elogio que está haciendo Moisés hacia Noé. Uno de los héroes de la fe descritos en el libro de Hebreos 11:7. Tenía razones para rechazar este trabajo Noé. Muchas. Claro que sí, tenía muchas. Enumeremos algunas. El tamaño del arca. Un trabajo tan grande. Segundo, ¿cuántos árboles debía de talar? Imagínate cuántos árboles tuvo que cortar. El trabajo de cortar los árboles, el trabajo de aserrar, el trabajo de preparar la madera. Era bastante. Fueron más de 100 años de trabajo para poder hacer el arca. En muchos países, los hombres trabajan hasta los 60 años y las mujeres hasta los 55 años. Pero Noé no podía jubilarse. Le costó 100 años de vida. Y tardó 100 años de vida esta construcción del arca. Vea, hermano, pero me gusta mucho el versículo cómo termina.
Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue completamente obediente. ¿Qué aprendemos de este capítulo? ¿Qué aprendemos de este verso? Que cuando Dios te dice que hagas algo, Dios jamás te va a dejar solo. Dios siempre estará contigo. No podemos decir que en algún momento Dios nos ha abandonado. No podemos decirlo. Yo sé que su presencia ha estado siempre con nosotros. No importa el obstáculo que se interponga en tu vida, Dios te dará las herramientas para salir adelante, la fuerza para aguantar, las personas indicadas para apoyarte, la fe necesaria para creerle a su palabra y sobre todo que Dios está de tu lado. Si Dios te tiene con vida, no es para que desperdicies tu vida y tu tiempo en el mundo, es para que el mundo vea que tienes a un Dios todopoderoso, que tienes un Dios todopoderoso. Y así de esta misma manera, Noé vio la gente lo que estaba haciendo Noé. Quizás algunos decían, Noé está loco, Noé, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Mas Noé le importó primeramente agradar a Dios antes que a los hombres. Noé fue obediente completamente a Dios. La enseñanza es que la obediencia a Dios nos trae bendición, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae fe, nos trae paciencia. La obediencia a Dios. Si Noé pudo, también nosotros podemos. Termino esta enseñanza, hermano y hermana. Si te sirvió esta enseñanza, te invito a que le des me gusta, compártela y no te olvides de suscribirte para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.